Pues vamos a comenzar. Este webinario nos va a acompañar el ingeniero Moisés Alvarado. Vamos a hablar del control y mitigación de vibraciones en equipos de manufactura. Entonces, voy a momentáneamente dejar de compartir la pantalla. Ok, ahí está. Sí, y entonces me presento. Soy el doctor Víctor Vázquez de Consultores CPM. Soy el director general de la empresa. Y el ingeniero Moisés Alvarado es de la empresa GERB. Es así como lo pronunciamos, ¿verdad, Moisés? ¿Es correcto, doctor? Sí. Entonces, él nos acompaña. La empresa GERB es especialista en sistemas de control de vibración para diferentes aplicaciones. Entonces, un poquito, Moisés, nada más así de nos platiques un poco tus antecedentes, dónde estudiaste y cómo ha sido más o menos tu trayectoria y cómo llegaste acá a GERB. Si nos puedes decir brevemente esto. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Su servidor Moisés Alvarado, bueno, yo estudié en la Universidad de Guadalajara, soy egresado de la Universidad de Guadalajara, tanto de licenciatura como de maestría en la carrera de Ingeniería Civil. Soy Ujú. ingeniero en estructuras y, bueno, a partir de 2006, precisamente en un proyecto en el cual participé como estructurista, donde tuvimos que resolver un problema de control de vibraciones, fue como contactamos a la empresa GER. Y a partir de 2006, empezamos a trabajar junto con ellos y desde entonces y hasta la fecha, bueno, seguimos trabajando con ellos ya casi 20 años en el área, especializándose en el área de aislamiento y control de vibraciones. Ok, muy bien. Una pregunta más. Este, ¿Cómo tú estás de base en Guadalajara, no? Es correcto, sí, la Sí. oficina para todo México está en Guadalajara. Ah, ok, perfecto. Y tienen oficinas en otras partes del país o más bien sus gentes están trabajando en una actividad remota? No, de hecho, la oficina, digamos que atiende a todo México y de hecho Latinoamérica es la oficina de aquí de Guadalajara y todo Ajá, lo atendemos desde aquí, desde Guadalajara, ¿no? Entonces, comúnmente estamos viajando a diferentes partes del país o a otros países ok, en Latinoamérica. ok, muy bien, perfecto. Pues yo te dejo el piso. Voy a Gracias. apagar mi micrófono y este, mi video. Una vez que termine, Moisés, voy a regresar a presentarles un pequeño estudio de vibraciones de elemento finito que realizamos. Aquí hay que tener muy en claro que es un estudio simplemente básico para ilustrar, primero las capacidades de análisis que tiene consultores CPM, pero está relacionado con el tema. A mí me pareció que logramos algo así bastante interesante. Y bueno, regreso con eso y después de esa parte podemos entrar a las preguntas y respuestas. ¿Sí? Bueno, Claro, sí. entonces aquí te dejo el piso, Moisés. Gracias, gracias, doctor Víctor. Bien, pues les estoy aquí transmitiendo la presentación. No sé si la puedan ver. Ok, creo que ya la pueden Sí, ver. ya se ve, sí, gracias. Gracias. Bueno, les comentamos que somos una empresa de origen alemán. Ya tenemos 117 años, casi 118 años de experiencia en todo lo que es aislamiento y control de vibraciones. Esto hace referencia principalmente a disipación de energía. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, básicamente utilizamos dos materiales. Fundamentalmente es el resorte de acero y un amortiguador que puede ser líquido, viscoso, o esta funda blanca que ven por aquí es un amortiguador que le llamamos sordino o por fricción. Son básicamente esos dos tipos de componentes los que manejamos para todo lo que es disipación de energía. En el mundo somos alrededor de unas 14, 16 oficinas de ingeniería, somos oficinas pequeñas y básicamente tenemos tres plantas de producción. Una planta de producción en la ciudad de Berlín, otra en India y otra más para China. Todo lo que nosotros entregamos, digamos, acá en esta parte de América, México y Latinoamérica, proviene en su mayor parte de Alemania, aunque tenemos una pequeña producción también en Brasil, una muy, muy pequeña
y en algunas ocasiones llegamos a distribuir manufactura desde Guer, Brasil. Bien, voy a explicarles un poquito sobre por qué utilizamos un resorte de acero y ese amortiguador viscoso del cual les platicaba hace un momento. Bueno, primero que nada, el resorte de acero lo trabajamos en el rango elástico lineal. Es un material que toda su vida útil va a estar trabajando en ese rango. Tiene un diseño robusto, precisamente porque a una parte de la filosofía de la empresa es la de cero mantenimiento. Es decir, esperamos que este sistema de resorte que ustedes están viendo aquí dure lo mismo que su máquina. Por supuesto, hay que tener cierto nivel de cuidados, pero básicamente la vida útil del sistema es la de la máquina. Tenemos equipos que están montados sobre sistemas de resorte que trabajan a 16,000 revoluciones por minuto con un desplazamiento muy pequeño, es decir, muchísimos ciclos de trabajo en toda la vida útil de la máquina con una deformación pequeña, sin fatiga. O bien, tenemos sistemas en donde la elongación o la compresión del resorte es muy alta, con pocos ciclos de trabajo y al mismo tiempo no se presenta fatiga. Es decir, de nuevo, el diseño del resorte es robusto precisamente para que no se presente fatiga, no tengamos que hacer ningún cambio en el sistema de resorte. Así que si dentro de 15 años después de haber aislado una máquina, ustedes retiran el peso, la máquina de ese sistema, el sistema va a recuperar la altura original. Bien, el sistema de resorte no solo permite un desplazamiento vertical o no solo trabaja en la dirección vertical, también trabaja en la dirección horizontal. Eso nos permite lidiar con cargas dinámicas en cualquiera de las direcciones de los tres ejes ortogonales o evidentemente cualquier combinación. Eso es por el lado del resorte. El resorte nos está soportando carga estática, el peso del equipo y carga dinámica, que pudieran ser cargas producidas por la propia máquina o cargas provenientes de otros equipos, ¿no? Fuera del propio sistema. Bien, en el caso del amortiguador viscoso, el amortiguador viscoso es básicamente esta carcasa amarilla, la cual llenamos con un líquido y la tapa superior tiene un pistón. Ese pistón queda dentro del líquido viscoso. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, lo que buscamos es que ese pistón se desplace en cualquier dirección de movimiento, no importa cuál sea, y el hecho de que desplace el líquido es lo que me permite disipar energía, es lo que me ayuda a controlar el movimiento del sistema. Entonces, tenemos que imaginarlo, tenemos que pensar e imaginarnos la máquina soportada por un resorte y un amortiguador. Cuando la máquina genera un impacto, ya sea horizontal o vertical, en ese momento el resorte me está soportando la carga estática, me soporta la carga dinámica, es decir, el impacto, voy a suponer que fue horizontal, y el pistón y el resorte se desplazan en la misma dirección, en el mismo momento. Y entonces el resorte permite esa deformación, esa transformación de carga dinámica a un desplazamiento en el sistema de resorte, y el amortiguador controla esto rápidamente. Así es como funciona un sistema de disipación de energía. Si hacemos una comparación simple, es básicamente una suspensión elástica como la suspensión de sus autos. Quiten ustedes el amortiguador, la suspensión de sus autos, el vehículo después de pasar por alguna imperfección en el pavimento va a quedarse moviendo verticalmente por un tiempo. Si colocan o regresan el amortiguador, va a pasar por esa imperfección y se detiene de forma inmediata, intempestiva. El amortiguador disipa la energía rápidamente. Bien, esos son los dos componentes fundamentales que utilizamos para el aislamiento de vibraciones. ¿Cómo hacemos esto? Hace un momento para la industria metalmecánica principalmente, es de los temas que voy a hablar principalmente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hace un momento les di una palabra clave. Convertimos una energía de impacto en un desplazamiento mecánico en el resorte. Esto es lo que estamos haciendo. Esta carga dinámica, que es la que me produce el impacto para poder forjar un material, en el caso específico este martillo de forja, la transformo en desplazamiento en el resorte y el amortiguador controla rápidamente ese desplazamiento, transmitiendo tan solo una fracción de esta carga a la cimentación. Entonces, el hecho de que yo coloque una máquina sobre una suspensión elástica correctamente diseñada
me va a permitir varias cosas. Evidentemente, primero, ya no percibo la vibración de ese impacto. Eso es lo primero, lo más sencillo, lo más fácil de percibir. Pero también el hecho de que yo esté aislando en esta magnitud la carga dinámica me va a permitir diseñar cimentaciones de menor capacidad, es decir, de cimentaciones más económicas y por supuesto más eficientes al final del proyecto. Esa es la idea del sistema de aislamiento. Esto no nada más lo hacemos para equipos de impacto, esto también lo hacemos para todos aquellos equipos que tengan inclusive fuerzas cuya función no es una función fija. Tenemos ahí cargas aleatorias con frecuencias, múltiple cantidad de frecuencias, en donde simplemente, de nuevo, a través de un medio rígido, transformamos esta energía en desplazamiento que el amortiguador me ayuda a controlar para transmitir muy poca energía a cimentación. De nuevo, beneficios son básicamente los mismos. Vamos a evitar la transmisión de vibraciones y, por supuesto, vamos a transmitir mucho menor carga dinámica a la cimentación. Pero también hay beneficios adicionales, esto reflejado directamente en la máquina. ¿Qué es lo que sucede en maquinaria? Bueno, voy a entrar a mostrarles algunos casos interesantes. Este es son clientes con los que hemos aislado algunas cizallas. Estos son equipos de corte de placa directamente. Esta es una de las cizallas más grandes que nos ha tocado aislar como cizalla, como máquina de corte de placa. Es una máquina, perdón, que tiene una masa de 21.5 toneladas. No es muy pesada, realmente es bastante ligera. Llega a cortar placas de 5 octavos de pulgada. Y lo que vamos a ver es cómo colocamos aquí abajo el sistema de resorte. Ojo, observen, no hay anclaje del sistema a cimentación ni de la máquina hacia el sistema, y con eso logramos controlar la transmisión de vibraciones y, por supuesto, reducir el desgaste del equipo. Un caso típico de lo que solemos ver en estos equipos es precisamente cuando algunos fabricantes de maquinarias les solicitan que se coloque como cimentación un bloque inercial. Aquí tienen el bloque inercial. Ese bloque pesa 4 veces lo que pesa la máquina. Normalmente piden entre 4 y 8 veces. Es un tipo de cimentación, de hecho, bastante ineficiente si queremos hablar del control de vibraciones. Y bueno, ellos decidieron hacer el bloque, no funcionó, se estaban transmitiendo vibraciones. Colocamos el sistema de resorte y amortiguador, en este caso sordino, amortiguamiento de fricción, y con eso eliminamos la transmisión de vibraciones. En el sentido práctico, eliminamos ese tema. En este caso, el cliente decidió anclar el sistema de cimentación. Lo pueden hacer, no hay necesidad. ¿Por qué no hay necesidad de anclarlo? Voy a irme aquí un poquito a equipos de estampado y voy a irme a esta diapositiva en donde van a poder ver esta prensa donde aislamos vibraciones precisamente porque al lado de este muro que está en el fondo con la columna amarilla teníamos casa habitación. Entonces estamos transmitiéndole vibraciones a los vecinos, generando molestias, se colocó el sistema de aislamiento y nos quitamos del problema. Ahora, les comentaba, este pad que ustedes ven aquí es lo que nosotros llamamos es un pad antideslizable. Ese pad va a quitarnos la necesidad de anclar el equipo, el sistema de aislamiento a la cimentación o anclar, perdón, la pata de la prensa al sistema de aislamiento. En forma un poco más clara, aquí lo podemos ver, pata de la prensa o de la máquina, pad antideslizable, sistema de resorte y amortiguador sordino y pad antideslizable, sin anclajes. ¿De qué nos sirve esto de no colocar anclajes? Bueno, eso nos va a permitir sobre todo proteger nuestra infraestructura. Aquí estoy hablando de equipos que normalmente están a nivel de piso, pero también podemos hablar de todo lo que son equipos que van en azoteas, por ejemplo, torres de enfriamiento, extractores, ventiladores, plantas de emergencia, todo ese tipo de equipos que se colocan en azotea. Cuando nosotros los anclamos a la losa de azotea, pues que vamos a generar sí o sí fisuramiento y empezamos a deteriorar nuestra infraestructura. El hecho de que no requieran el anclaje les va a permitir conservar mejor también la infraestructura. Entonces, como pueden ver, conforme vamos avanzando y explicando algunos casos, se va viendo que la disipación de energía no solo está relacionado con el aislamiento de vibraciones, está relacionado también con el mantenimiento de la máquina.
con conservar precisamente la infraestructura de la empresa, sistemas de piso. Por el otro lado, cuando aislamos este tipo de sistemas, sobre todo equipos que son rotativos, que traen una frecuencia fija o traen algunas frecuencias variables, hay un fenómeno que nos gusta mencionar mucho, que se logra también aislar y controlar, que es el ruido estructural. Si no conocen el término, yo les recomiendo que vivan la experiencia del ruido estructural. Vayan a la sala de cine que ustedes quieran y entren antes de que inicien los comerciales. Van a alcanzar a escuchar las torres de enfriamiento. Eso es vibración que la torre de enfriamiento nos está generando desde la azotea. Vamos a ver aquí un ejemplito en este caso es una planta de generación de emergencia en azotea. Entonces, cuando no está aislado un equipo de este tipo y está funcionando, esa vibración se transmite por el sólido y resuena en la sala de cine. Ese es ruido estructural, ustedes lo están escuchando, es vibración vía sólido transformada en sonido, resuenan. Bueno, lo que hacemos con esas torres o esos equipos con la azotea a la hora de aislarlos es eliminar el ruido estructural y eso le da mayor confort. Parece poca cosa, pero por ejemplo es muy común que vayamos a algunas salas de juntas y estemos escuchando torres de enfriamiento. Es muy común también que eso se pudiera presentar, por ejemplo, también para estudios de grabación donde pudiera interferir con la acústica que se requiere o inclusive en hospitales donde pudiera ser bastante molesto después de pasar ahí un tiempo en el hospital. Pueden ser situaciones muy molestas, se le puede dar confort al usuario de la estructura y además, de nuevo, se está protegiendo el equipo. Bien, voy a mostrarles aquí un poquito más sobre equipos de forja, que es normalmente en lo que es en la industria de forja, es donde tenemos las cargas dinámicas de impacto de mayor magnitud para un sistema de aislamiento de resorte y amortiguador viscoso. Y aquí les voy a mostrar algunos de los proyectos que hemos hecho en esos casos. Esta es una prensa de forja marca Farina de 6,000 toneladas de capacidad, la cual fue aislada con 8 sistemas de resorte. Sobre los 8 sistemas se colocó un marco de acero y sobre ese marco de acero se ensambló la máquina. ¿Por qué se aisló el equipo? Porque a escasos metros ya teníamos casas de habitación. Y si quieren un turno nocturno, hay que controlar dos cosas. Primero, vibración mecánica. Segundo, ruido estructural. No molestar a los vecinos es esencial para no tener un problema dentro de la empresa. Esto se hizo más o menos debió haber sido en el 2012, 2013. Desde entonces ahí está la prensa trabajando sobre el sistema cero mantenimiento. Únicamente cuando trabajamos con proyectos de forja, prensas de forja y martillos de forja, anclamos el equipo a la cimentación. Ojo, no se requiere ninguna placa de este tipo. Una superficie lisa y nivelada es más que suficiente. No necesitamos más. Una placa así de perfilada como aquí lo decidieron hacer, no es necesario. Una placa convencional es más que suficiente. Se colocan también stoppers, como les comento. Las cargas dinámicas en el área de forja son muy altas y aquí podríamos empezar a tener algún pequeño deslizamiento o algo. El stopper nos ayuda con esa puerta, a garantizar que esto no se dé. Bien, esta prensa de forja Eumuco, 3,000 toneladas de capacidad, no es un tonelaje muy grande para nosotros. Bueno, originalmente se aisló en Brasil. ThyssenKrupp se la llevó a México, se la trajo a México y aquí está funcionando, sigue funcionando. Observen, el sistema de aislamiento tiene cerca de 25 o 30 años aproximadamente de uso. Ahí está intacto. Detalles que tenemos que cuidar de este tipo de sistemas. Observen cómo en esta fosa de cimentación tenemos niveles de inundación marcados. El sistema no está hecho para trabajar debajo del agua. Es evidente que tenemos aquí una situación de oxidación en el sistema de aislamiento. Esto hay que limpiarlo y volverlo a pintar, darle ese tipo de cuidados y evitar que sucedan este tipo de situaciones que no deberían suceder. Hay que cuidarlo de ese tipo. Si por alguna razón llegara a subir el nivel del agua de este punto y entrar a esta zona, saldría líquido viscoso y entonces se requeriría un mantenimiento. Ese es el tipo de cuidados que requiere este sistema. Mientras nadie se meta con él, entonces el sistema va a funcionar de manera correcta y por supuesto por toda la vida útil de la máquina. El primer martillo de forja que me tocó aislar aquí en México para Male, este es un martillo de forja que se aisló con 9 elementos de resorte y amortiguador viscoso.
Ya tiene cerca de 18 años, las condiciones son bastante buenas, están, digo, dentro de lo que cabe, hay algo de suciedad, pero mínimo. Cuando fuimos a hacer una inspección, una revisión, le dieron ahí por ahí su limpiadita, los elementos por fuera, están en perfectas condiciones, sin ningún problema. Este es el martillo de forja más grande en el mundo. Es un martillo de contragolpe, se ubica en Texas, se aisló con 48 sistemas de resorte. Para que tengan una idea del tamaño de este martillo, aquí en la imagen ustedes van a poder ver en el dibujito una persona, para que tengan esa proporción. Y este bloque es un bloque que le permite a la estructura del marco rigidizarse junto con el marco para lograr soportar el nivel de impacto que genera el martillo. Entonces, es posible hacerlo, lo hemos hecho. El martillo de forja más grande en el mundo está aislado con nuestro sistema y las prensas de forja más grandes en el mundo también están aisladas con nuestro sistema. Aquí lo que vamos a ver es precisamente cómo se ve un martillo de forja en una operación automatizada y en una operación manual. Acuérdense que aquí, ahora que la máquina está generando impactos, vamos a transformar ese impacto en deformación en el resorte. Esa es la idea fundamental. Así que lo que vamos a ver en este video es cómo el martillo se está moviendo de manera vertical. Y una característica importantísima del sistema de resorte es que entre impacto e impacto, independientemente de la velocidad con la que le están dando martillazos a la forja, el martillo se tiene que detener. Antes del siguiente impacto se tiene que detener. ¿Por qué? Porque si no, entonces acumularíamos deformación en el resorte y esto podría dañar el resorte. Por ende, el diseño del amortiguador viscoso en martillos de forja es muy, muy importante. Tiene que tener suficiente capacidad para controlar el martillo rápidamente. Ya no se diga, digo, aquí estamos en una operación manual y el operador podría tratar de controlar esa parte, esperar a que el martillo se detenga para darle el siguiente golpe. Como pueden ver, no lo hacen, simplemente aprietan el pedal y van para adelante. Entonces, tengo que garantizar que con ese amortiguador viscoso, esto se detenga de forma rápida. En el caso de una producción automatizada, ahí sí ya no hay manera de controlar esto. Es decir, el robot no va a esperar hasta que se detenga el martillo para que pueda dar el siguiente golpe. El robot va a continuar con su producción como debe de ser. De nuevo, GER tiene que garantizar que con el diseño de ese amortiguador viscoso, entre golpe y golpe, se alcance a detener el equipo para que el robot llegue a la posición correcta en el momento correcto. Punto. Así es. Sí o sí debe de funcionar y así es con los sistemas KER. Aquí vamos a ver precisamente cómo funciona un sistema de aislamiento. Así es como ustedes lo verían. Pueden ver cómo el resorte se está comprimiendo y liberando la compresión y el amortiguador lo detiene rápidamente. Esa es su función. Ojo, cuestiones de mantenimiento que en su momento les he estado mencionando. Vean cómo hay bastante escurrimiento de aceites en esta zona. Esto podría ingresar a la zona del líquido viscoso y generarnos una condición de pérdida de viscosidad en el resorte. Entonces, ese tipo de cuidados hay que tenerlos, hay que cuidar el sistema. Este es el martillo de Mahle que les mencioné, que tiene como ya 18, 19 años trabajando. Una disculpa por el sonido, ahí lo tienen, lo van a ver trabajar. Esto es lo que hace el sistema. Bien, y como esos tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Ahorita les he mostrado algunos ejemplos de México, tenemos ejemplos en todo el mundo, por supuesto, prensas de forja de 12,000 toneladas, con 16 elementos, 8 a cada lado, aquí los pueden ver abajo, un marco de acero, y sobre estos 4 puntos se apoya la prensa de forja, ¿no? Una prensa Eumuco. Este otro proyecto, prensa de 8,000 toneladas de capacidad, también en Estados Unidos, sistemas de resorte en las esquinas y marco de acero alrededor de las 4 esquinas para montar la prensa completa. Prensas tornillo, de hecho creo que esta, no estoy muy seguro, pero creo que esta es una de las prensas tornillo más grandes en el mundo. Estamos hablando de un diámetro de 85 centímetros. Y bueno, estas también generalmente llevan, aquí sí llevan un bloque inercial y sistemas de resorte en la parte inferior. Cuando se agrega un marco de acero, se agrega un bloque inercial, normalmente es porque las cargas, los momentos de volteo o las fuerzas horizontales son muy altas y hay que ampliar la distancia entre elementos para controlar bien los desplazamientos y que la máquina esté operando de manera adecuada. Ahí en Japón, en Kobe,
Fue un proyecto que se aisló precisamente porque se estaban transmitiendo vibraciones a casas, habitaciones en suelos muy blandos, arcillas de hecho. Se puede aislar, hacemos un sistema bastante flexible para que nos permita dar suficiente aislamiento y no molestar a los vecinos. Esta prensa es una prensa de 1.200 toneladas, ya no es tan grande, pero lo mismo se encuentra, perdón, de 4.000 toneladas, se encuentra sobre resortes, amortiguador viscoso y marco de acero. Por ahí van a ver algunos años en los cuales fueron instaladas. Todos estos proyectos que les estoy mostrando, esto es información confirmada, sin mantenimiento, siguen funcionando, siguen operando, cero necesidad de hacer algún cambio. Y esta es una de las prensas más grandes en el mundo, una prensa Hasenclever. Estamos hablando de 16.000 toneladas de capacidad. Está aislada desde el 99, funcionando y operando sin problema. Me parece que el día de hoy están produciendo prensas para alrededor de 18.000 toneladas de capacidad. Sería ya lo más grande que hay en el mundo. Y están en ese proceso, ¿no? Bueno, la idea era mostrarles cómo, bueno, ante este tipo de cargas dinámicas, que son las más fuertes que podemos encontrar en la industria manufacturera, tenemos capacidad para el control de las vibraciones. No solo aislamos la fuente que produce la vibración, también podemos aislar todos aquellos equipos o todos aquellos equipos que funcionen mal por efectos de vibración. Todo esto es disipación de energía. Aquellos equipos CMM, CNCs, puede ser inclusive cortadoras de hilo, electroerosionadoras, todo ese tipo de equipos que la vibración pudiera hacerlos entrar en paro de emergencia o entrar o hacer un corte incorrecto, algo como esto, se pueden aislar. Normalmente, no en todos los casos es así, pero es lo común, estos equipos hay que montarlos sobre un bloque de concreto y por debajo del sistema de concreto, de la losa de concreto, perdón, un sistema de resorte. Con esto evitamos que ingrese la vibración. Si cuando se trata de impactos, la vida útil es prácticamente la vida de la máquina, en este caso, mucho más. El nivel de carga dinámica que reciben los aisladores es mínimo, es muy pequeñito. Estamos aislando frecuencias, estamos aislando vibración y, bueno, damos muy buen resultado en estos casos, ¿no? Este es el equipo, el CMM más grande que me ha tocado aislar aquí en México. Es de Chrysler, se encuentran en Toluca, Estado de México. Lo que es el CMM, la máquina, el equipo propio, solo pesa 50 toneladas. Ya estaba montada, ese CMM, perdón, es el que está aquí en color azul, ya estaba montada sobre un bloque de concreto de 433 toneladas de masa y por debajo tenía sistemas de aislamiento de bolsas de aire. Son buenos, aíslan bien, claro que sí, no lo vamos a negar, pero tienen una diferencia importante con respecto al sistema de resorte. Número uno, son sistemas que requieren mantenimiento, puesto que la bolsa de aire es un material elastómero que hay que reemplazar tarde que temprano. El material se reseca, si hay escurrimientos de agua, líquidos y demás, va a acelerar ese proceso de deterioro. Número dos, requiere un compresor que esté generando cierto nivel de presión para lograr el nivel de aislamiento. Y número tres, ese compresor está consumiendo energía. Entonces, la ventaja que tienen con nuestros sistemas de resorte es que precisamente se instalan y se olvidan de ellos. Cero energía, cero mantenimiento, no hay nada que hacer con ellos. En este caso, Chrysler nos encomendó retirar todo lo que tenían aquí abajo, que de hecho ya no funcionaba, ya no servían. Insertamos nuestro sistema, pueden ver cómo agregamos placas y pads antideslizables para poder renivelar todo a la altura que originalmente tenían. Básicamente metimos 8 gatos hidráulicos, levantamos las 500 toneladas, retiramos materiales, insertamos nuestro sistema, bajamos y renivelamos. Y esto. Adicional a eso, hicimos mediciones de vibración para demostrarle al cliente que el nivel de vibración sobre el equipo era muy inferior al nivel de vibración que teníamos fuera del equipo. Esto se logró y estuvimos aislando alrededor del 80% de la vibración. Es lo convencional para nosotros. No solo la fuente de vibración puede ser el impacto de prensas, como en el caso de Chrysler, o como impacto de prensas de forja, como en el caso de Bill Borch. También puede venir de tráfico. En este caso, estamos hablando de un CMM pequeñito cuyos paros de emergencia no provenían realmente del pequeño impacto que pudiera generar esta prensa de hidráulica, que de hecho no generan un impacto, en realidad
Cuando liberan la presión, estas presas hidráulicas es cuando se genera un impacto un poquito mayor. Pero no provenía de esta máquina ni de ninguna máquina de las que estaban alrededor. En realidad provenía del paso de los montacargas en esta esquina. Cuando la rueda del montacargas topaba o pasaba sobre la junta constructiva, la junta de temperatura de la losa, transmitía vibración, generaba un pequeño impacto que lo transmitía al equipo y entraba en paro de emergencia. ¿Qué fue lo que hicimos? Sistema de aislamiento, ojo, no hay anclaje, un par de placas para generar un poquito más de peso, necesario en muchos casos, y finalmente el sistema quedó completamente aislado. Está funcionando, cero mantenimiento. Este debe tener alrededor de unos 17 años funcionando sobre su sistema de resorte. Y de repente nos toca trabajar también con equipos especiales, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando de una báscula, un sistema muy, muy ligerito. Acá atrás tenemos una prensa de forja que no está aislada. Ojo, siempre lo mejor es aislar la fuente que produce la vibración. No solo mejoramos las condiciones de trabajo de esa fuente que produce vibración, sino mejoramos de todo lo que está alrededor. Las condiciones de trabajo de todo lo que está alrededor, incluyendo operadores, personal de la empresa. Pero no siempre se puede hacer esto. Así que en este caso particular, lo que hicimos fue aislar la báscula. La báscula está conectada a esta banda de transportación por donde pasan los famosos tochos. Pedazos, digamos, secciones de acero que van a ser pesadas por la báscula para determinar si tienen el peso correcto. De no tenerlo, se mandan a corregir. Lo tienen, se manda a la prensa. Bien, ¿qué es lo que pasaba? Que con la vibración de la prensa, la báscula pesaba mal y por ende a veces mandaba piezas con pesos incorrectos hacia la producción y a veces piezas que sí pesaban correctamente lo que tenían que pesar y los mandaba a rectificación. Lo que hicimos en este caso fue, de nuevo, agregar una placa. Esto nos permite controlar mejor el nivel de desplazamiento, agregar 4 sistemas pequeñitos de resorte y sobre esa placa la báscula. Se hicieron pruebas y se determinó que el nivel de aislamiento era adecuado. De hecho, ahí hicimos pruebas con 3 o 4 tipos de resorte para tratar de llegar al mejor sistema, al más funcional para la empresa. Y logramos finalmente un aislamiento alrededor del 85% de la vibración y con eso la empresa quedó contenta, pasan los tochos, quedan ya bien pesados y ya no tienen ningún problema de control de vibraciones. Bueno, todo esto de los que les hemos estado platicando es básicamente control de vibraciones, aislamiento de vibraciones. Estamos hablando de disipación de energía a través de este tipo de sistemas. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario, doctor Víctor. Doctor Víctor, ¿nos escucha? Bien, vamos entonces a continuar. Les voy a mostrar un poquito más de lo que hacemos. No solo trabajamos con ese tipo de equipos, les mencionaba hace rato, trabajamos también con muchos equipos rotativos, donde tenemos una frecuencia natural fija en el equipo y a veces donde inclusive los equipos pudieran estar en un entrepiso. Entonces, en muchas ocasiones, inclusive, agregamos este tipo de carcasa de acero inoxidable que impide o ayuda a que no se acumulen aceites y grasas dentro del sistema de resorte. Aquí tenemos el sistema, pad antideslizable, sistema de resorte, carcasa de acero inoxidable y otro pad antideslizable en la parte superior. Con esos pads garantizamos que no se desplace, la carcasa garantizamos que no vaya a entrar líquidos a la zona del resorte y se vayan a acumular. Equipos rotativos de cualquier tipo, estos 3 lavadoras y centrífugas fueron aisladas para el Hotel Hilton aquí en Guadalajara, el cual, bueno, estos equipos cuando estaban en la etapa de centrifugado estaban transmitiendo vibración a lo que son las habitaciones y el lobby. Para lograr el mejor aislamiento posible, lo que se hizo fue agregar esta losa de concreto en la cual quedaron coladas algunas vigas y por debajo de esas vigas se colocó el sistema de resorte. Con esto logramos más del 80% del control de la vibración. Ahora, una vez que terminamos este proyecto, la solución le gustó tanto a Hilton que, bueno, platicando con su personal de mismo Hilton, se encontraron con que tenían el mismo problema en Hilton Santa Fe. Estaban transmitiendo vibración al centro comercial, lobby y habitaciones de este lugar en Santa Fe.
Y se reprodujo el sistema, aunque en Guadalajara se construyó un bloque de concreto, aquí por condiciones de espacio y conveniencia de ellos, lo trabajaron con un bloque de acero, placas de acero. Aquí pueden ver el sistema de viga con sus placas de acero, el sistema de resorte, no hay anclaje, y ahí está el sistema aislando de manera correcta y adecuada. Bien, centrífugas pueden ser de eje horizontal, de eje vertical, por ahí les habíamos mencionado el resorte, trabaja en cualquier dirección, así que no importa en qué dirección sea la carga dinámica o de dónde provenga esa fuente de vibración, se puede aislar de forma adecuada a través del sistema de resorte y amortiguador viscoso. Y aquí lo que vamos a ver es qué sucede con esa energía propia que genera la máquina por su operación normal, o genera en la máquina cuando está, digamos, anclada directamente al concreto. Lo que vamos a ver en este video es cómo este rodillo que tienen aquí en color negro está vibrando. La máquina está sentada directamente sobre un sistema de concreto, una losa de concreto. ¿Qué es lo que está pasando? Que precisamente como la conexión es muy rígida, la energía busca dónde disiparse. La energía se comporta igual que el agua. El agua busca su cauce y tenemos un río. La energía busca el cauce y tenemos daño. Bien, entonces esa energía va a buscar dónde disiparse. Uno va a ser a través de transmisión de vibraciones, van a percibir ustedes la vibración, y otra va a ser precisamente dañando o deformando componentes de la propia máquina. ¿Cuáles? Los más débiles. Pueden ser pastillas electrónicas, en este caso es un rodillo, seguramente algunos otros componentes. Y esta vibración lo que nos va a generar va a ser precisamente problemas seguramente ahí en las chumaceras o detalles de este tipo. Con el paso del tiempo esto se va a dañar. Bien, ¿de dónde proviene esa energía? Aquí vamos a ver este video más claramente. Aquí tenemos 4 líneas de agujas para tejer tela. Aquí no nos queda más que recordar las clases de secundaria. Fuerza igual a masa por aceleración. Tenemos masas acelerándose verticalmente, se producen fuerzas. Esas fuerzas son las que nos van a producir ese problema de vibraciones. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En lugar de tener una conexión como la que están viendo, rígida hacia el sistema de piso, ahora voy a poner un sistema flexible diseñado precisamente para disipar esa energía sin transmitir la mayor parte de ella. Y de esta manera vamos a lograr controlar esa vibración y reducir el mantenimiento de la máquina. Esta es una tejedora cuya fuerza en balancea es bastante alta. El movimiento de estos portaagujas es bastante alto. La masa es muy alta y por eso vemos un desplazamiento tan grande en el sistema de resorte. No todo es así. Aquí vamos a ver precisamente este sistema ya está trabajando. Es una punzonadora, es una máquina para producir franela. Le llaman punzonadora en ese medio. Y ahorita que acerquemos la cámara, vamos a poder ver que el sistema se está desplazando alrededor de más o menos 0.25 de milímetros. Es decir, vamos a ver más o menos medio milímetro de deformación. Eso, con ese medio milímetro es más que suficiente para controlar la transmisión de vibración y reducir el desgaste del propio equipo. Bueno, concluyendo un poquito, lo que estamos logrando a través de diseñar una suspensión elástica por debajo de la máquina es que la energía producida por el funcionamiento o por la operación normal de la máquina sea disipada en su mayor parte a través de un sistema flexible diseñado específicamente para tener una larga vida útil y cero mantenimiento. Eso es el sistema de aislamiento y control de vibraciones para la industria manufacturera. Así es como lo trabajamos normalmente. Bien, ingenieros. Doctor Víctor, no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Sí. Si hubiera alguna pregunta, por favor, nos pueden levantar la mano o mandarla por la parte de preguntas, por favor. La pueden escribir. O si alguien desea que le abramos el micrófono para hacer la pregunta, también la podemos abrir. Nada más levanten la mano para abrirles el micrófono. No, bueno, esperamos un poco a que le piensen en las preguntas mientras le voy a pedir a Moisés un poquito el piso para mostrar lo que nosotros hicimos con el estudio. Hicimos un estudio, espero que puedan estar viendo mi pantalla. Déjenme validar. Sí, le confirmo, se puede ver. Ok, muy bien. Entonces, en esencia, lo que hicimos fue Gibran, que es uno de nuestros ingenieros, se puso a revisar un poco la información de GERB y
y decidimos hacer un ejemplo con elemento finito con las herramientas con las que contamos en consultores. Entonces, en esencia, pues creo que Moisés ya tocó muy bien el tema de cómo son estos sistemas amortiguados. Entonces, nosotros en esencia lo que queríamos era ver si podíamos tener un modelo que nos indicara cómo es la magnitud que podríamos nosotros observar o simular en el sistema. Entonces decidimos hacer dos sistemas, un sistema que le llamamos no amortiguado, ¿sí? En este caso utilizamos una prensa de troquel con una fuerza de operación de 186 toneladas, con 5 golpes por segundo y lo que hicimos fue poner junto a la prensa un péndulo invertido. El objetivo es ver como los desplazamientos para en sí el sistema pueden ser pequeños. Nuestra pretensión con el péndulo es básicamente usarlo como un amplificador de la vibración y tener una indicación visual de cómo podría el sistema no amortiguado afectar el movimiento del péndulo y el sistema amortiguado, cómo se afectaría. Entonces, en esencia, eso fue lo que hicimos. Entonces, esto lo modelamos con elemento finito y aquí tenemos el caso de esos son los desplazamientos que vemos en el sistema no amortiguado. Esos sí son desplazamientos en la dirección vertical y como ven, bueno, ahí se pinta la cimentación de varios colores, ¿verdad? Aquí vemos cómo está la cuestión de la disipación de la energía. ¿Sí? Vemos desplazamientos, la vibración y luego ya se va disipando. En el caso del sistema amortiguado, como podemos ver la amplitud es mucho menor, ¿sí? Y entonces vamos a verlo. Y entonces prácticamente lo que viene siendo lo que asumimos como bloque de concreto no recibe nada, prácticamente nada, y todo se manifiesta, pues muy cerquita, ¿no? Realmente, o sea, sí hay un poquito de azul por ahí, pero es muy ligero. Entonces, en la dirección X realmente no podemos ver mucho, o sea, no vemos mucho que se mezcla mucho para esta condición. Tal vez debimos haber puesto una condición excéntrica para ver si la prensa se nos mueve horizontalmente, pero en este caso está perfectamente centrada, entonces no hay mucho movimiento de desequilibrio y bueno, y pasa en ambos sistemas, no se ve gran cosa aquí, pero lo que se ve muy interesante, este es el desplazamiento del péndulo con el sistema no amortiguado, ¿sí? Alcanzan a ver ahí, lo voy a repetir ahí algunas 3 veces, ¿va? Para que puedan ustedes ver cómo en el sistema se está manifestando y entonces ahí nos está dando una idea de cómo, en este caso sí, el desplazamiento es en X, ¿va? Entonces, esa vibración que tenemos en Y, digamos que fuera un equipo contiguo, entonces se manifiesta con un desplazamiento en otra dirección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la concentración de la masa, en este caso del péndulo, está ahí arriba y entonces eso genera un momento flector y entonces tenemos eso. Cuando usamos el sistema amortiguado, este es el sistema amortiguado, prácticamente el péndulo no se mueve, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante, es que en algún determinado momento, si pudieran ustedes requerir apoyo, hacer un análisis previo, se podría realizar por medio de esta metodología de elemento finito y, y más que otra cosa es validar que efectivamente un sistema de amortiguación nos va a reducir las vibraciones y la afectación de los equipos aledaños y también va a mejorar el desempeño del equipo, ¿no? Entonces, ahora sí, yo creo que con esto concluimos, ¿sí? Aquí hay algunas conclusiones, pero en esencia ya las comenté. El chiste es que este tipo de fenómenos ya tenemos la posibilidad de modelarlos. Claro, a veces es más complicado porque hay que tener el modelo de la máquina, pero podemos ver que tanto la experiencia de GERB como en algún determinado momento querer explorar un análisis de tercero, pues podríamos hacer ese caso.
Moisés, ¿quieres hacer una pregunta? ¿Está apagado tu micrófono? Listo, ahora sí. Sí, fíjate que está bien interesante el modelo que desarrollaste. De Ujú. hecho, no sé si pudieras regresar una diapositiva antes, porque precisamente este es el efecto, una antes, la que no tiene amortiguamiento, Ajá, la anterior, por favor. Ah, esa mera, está bien. Gracias, Doc. Porque sí. precisamente esto es lo que pasa generalmente en equipos de precisión. Lo que tenemos que entender es que cuando una prensa, un equipo genera un impacto, se excitan muchísimas frecuencias, generalmente altas frecuencias. Y Ujú, por ejemplo, nos ha tocado casos en los que tenemos cortadoras láser y tenemos, y dentro de esas cortadoras láser generalmente hay algunos espejos que son los que de alguna manera redireccionan el láser para hacer el corte correcto. Entonces, ujú. cuando entra este impacto y esas frecuencias existan, pasan exactamente lo que aquí nos estás mostrando, que es el espejito, que podría estar representado aquí por este péndulo, empieza a vibrar dentro de la máquina y no permite el corte correcto. Entonces, No, esto exacto. precisamente es un caso tal cual se llega a vivir día a día en la industria, ¿no? Claro. Este tipo de situaciones se presentan. Y la ventaja Sí, del aislamiento es que esto lo va a reducir bastante y le va a permitir el funcionamiento adecuado a su máquina. perfecto. No, pues, Gracias, Doc. no, al contrario, gracias a ti por apoyarnos. Entonces, ahora sí, si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, no vemos todavía que escriban algo, pero aquí los esperamos un ratito, a ver si se les ocurre alguna duda, alguna inquietud. Vamos a poner disponible la grabación por si gustan, que algún otro colaborador la revise con ustedes posteriormente, ¿va? Y en un correo posterior, ya que tienen el registro, les vamos a compartir la información de Moisés para que en caso de que ustedes quieran hacer contacto con él y platicar de algún proyecto, pues se puedan poner en contacto pues lo más directamente posible, ¿no? Perfecto. Sí. Entonces, ¿alguien por ahí tiene alguna pregunta? ¿No? Pues parece que no. Sí, parece que no. Bueno, yo creo que ya están a punto de salir, están esperando que acabemos para poder irse al tráfico, ¿verdad? Seguramente. Yo eso es lo que voy a pasar ahorita. Entonces, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esperamos que a mí me pareció muy interesante, la Gracias. presentación es realmente muy relevante el problema de vibraciones, especialmente porque cada vez queremos una manufactura de mayor precisión, ¿va? Y entonces mitigar este tipo de ruidos que podemos tener en las plantas, pues es muy relevante para que tengamos cada vez sistemas más exactos y con menos dispersión dimensional. Entonces, gracias Moisés por habernos apoyado con este webinario. Les decimos, vamos a proporcionarles una liga para que puedan ver la grabación y los datos de Moisés en caso de que ustedes quieran contactarlo directamente y conversar de algún proyecto. Pues Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Yo se lo sí, agradezco mucho. A los ujú, asistentes, muchas gracias por la atención. Y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. perfecto. Bueno, hasta la próxima. Ahí platicamos. Gracias, Excelente. gracias, Moisés. Hasta luego. Excelente tarde. Gracias. Hasta luego.